Mi nombre es Vivian Calvo y voy a explicarles acerca de los indicadores que están asociados a estos atributos que ya había comentado el doctor Javier para el monitoreo de los bofedales. Estos indicadores son parámetros o características observables de un ecosistema de bofedal, ¿no? Estos indicadores se han tomado en cuenta porque son fáciles de evaluar en campo, ya que los atributos son variables síntesis que son más difíciles de medir. Entonces, estos indicadores están asociados a cada uno de estos atributos. Entonces, cada uno de estos indicadores va a tener características de vegetación, agua y suelo que van a ser fáciles de monitorear. Y el valor de cada indicador encontrado en campo va a reflejar el grado de alejamiento del área que se está evaluando con respecto a uno de referencia que, como ya el doctor había explicado, es el de mejor estado de conservación. Entonces, se han definido 14 indicadores que están relacionados con cada uno de los atributos como integridad biótica, función hidrológica y estabilidad del sistema. Entonces, para el atributo de integridad biótica tenemos 5 indicadores que son biomasa, mantillo, vigor, materia orgánica y carbono. Estos 5 indicadores de vegetación, más que nada, son fáciles de medir en campo, ya que los dos primeros se utiliza el método de corte y separación manual. El de vigor es con el método de medición de altura de la especie clave. La materia orgánica y el carbono son obtenidos a partir de análisis simple de suelos. La función hidrológica, donde se encuentra la calidad de agua, que es medida con un kit multiparámetro, donde los parámetros que vamos a obtener de esta medición de calidad de agua son temperatura, pH, conductividad eléctrica y el oxígeno disuelto. Luego se va a medir capacidad de infiltración con un equipo llamado infiltrómetro, el grado de compactación con un penetrómetro y la densidad de suelo, que es el método del cilindro. La estabilidad del sistema se van a tener en cuenta signos de erosión por apreciación visual, cobertura basal del suelo mediante el marco puntual, al igual que las plantas invasoras, y la fragmentación del hábitat también como apreciación visual por el número de parches y la conectividad entre estos, y la diversidad con especies, número y balance de especies encontradas en vegetación. Entonces, todos estos indicadores van a ser medidos en áreas de bofedales que vamos a definir como saludables con problemas de manejo y no saludables. Para esta evaluación de los parámetros se ha tenido que realizar transectas en toda el área, que aproximadamente se ha escogido un área de 1 hectárea para que sean las áreas representativas de cada estado, y se han tomado con el método de Parker, que ha sido adaptado a bofedales, ya que Parker lo hace para pastizales. Luego de haber tomado todos estos datos en campo, se estima el estado de salud de un bofedal, pero ya con una tabla, como ya había mencionado, se han elegido estos 14 indicadores, pero estos han llevado a una tabla que se ha adaptado de acuerdo a Pike. Pike en el 2002 elabora una tabla ecológica para evaluar el estado de salud de pastizales con 17 indicadores. Nosotros lo hemos adaptado para que sea 14 indicadores solamente para bofedales. Entonces, para estimar el estado de salud de los bofedales, vamos a tomar estos datos cualitativos y cuantitativos de cada indicador y van a ser clasificados en 5 categorías. En extremo, moderado, ligero moderado y ninguno ligero. Entonces, cada uno de estos indicadores está asociado no solamente a un atributo, sino puede estar asociado a 2 o hasta 3 atributos. Entonces, estos indicadores que ya han sido tomados en campo
vamos a realizar una tabla con cada uno de estos indicadores y con los resultados que se han tomado en campo, y se va a hacer una especie de rangos para poder nosotros clasificarlos dentro de estas 5 categorías que ya había mencionado, y así poder darle un valor a cada uno de estos indicadores y poder definir en qué estado de salud se encuentra. Entonces, ya habiendo clasificado cada uno de los indicadores de acuerdo a estas 5 categorías, se tiene el resumen de indicadores y vamos a verlo, los indicadores por atributos. Entonces, en estabilidad del sistema tenemos los indicadores número 4, 5, el 7 al 11 y el 13. Y este es un ejemplo que se ha tomado de un bofedal con problemas de manejo. Y vemos que la mayoría están clasificados en moderado a extremo. De acuerdo al atributo función hidrológica que hemos tomado en cuenta, que son los indicadores 2, del 4 al 10 y el 13, también se encuentran la mayoría dentro de moderado a extremo, y el atributo de integridad del sistema, que serían los indicadores del 1 al 3, 6, 8 y del 10 al 14, que también la mayoría se encuentran en la categoría moderado extremo. Entonces, se ha hecho una sumatoria simple de cada uno de estos indicadores de acuerdo a la categoría en la que se encuentran, y se ha realizado el histograma de frecuencias para poder establecer ya más cuantitativamente cómo es que podemos clasificar este bofedal de acuerdo a su estado de salud, ¿no? Entonces tenemos ahí los atributos y la frecuencia de los indicadores y las 5 categorías que ya les había mencionado. Entonces nos damos cuenta que en la estabilidad del sistema la mayoría de los indicadores está en una categoría de moderado a extremo, al igual que en función hidrológica y que en integridad biótica. Entonces esto nos puede decir que la figura está hacia la izquierda. Entonces quiere decir que la mayoría de los indicadores está en categoría moderado extremo extremo o moderado. Entonces esto nos da una primera instancia de poder decir que este bofedal se encuentra en un estado regular, que sería con ciertos problemas de manejo que se pueden recuperar fácilmente. Entonces, estos estados de salud se han definido actividades para evaluarlos y para poder monitorearlos, o para también su restauración. Entonces, dentro del bofedal no saludable, lo que se necesitaría serían restauración y protección. Por lo tanto, las actividades serían tratamiento de aguas, represamiento, una revegetación, protección de áreas para el descanso permanente o exclusión de pastoreo, protección de riberas, ojos de agua y manantiales. Dentro de los bofedales poco saludables, las actividades serían restauración y manejo sostenible, como protección de áreas para el descanso permanente o exclusión de pastoreo, protección de riberas, ojos de aguas y manantiales, instalación de cercos y capacitación para la rotación de campos, instalación de cercos y capacitación para el descanso rotativo, y reducción de número de animales y generación de mecanismos de retribución. Y dentro de un bofedal saludable, lo único que se necesita sería hacer un manejo sostenible, que sería capacitación en buenas prácticas de manejo de bofedales y asistencia técnica en buenas prácticas de manejo de bofedales. Bueno, les voy a pasar con el doctor Javier para que dé las conclusiones. Ok, entonces, de acuerdo a lo visto de la evaluación de indicadores, ¿no? Este es un trabajo que se ha iniciado pues, recientemente, hace 1 año, 2 años. Todavía tenemos este marco conceptual, ¿no? que nos sirve para estimar el estado de salud de bofedales, ¿no? Que están basados en estos 3 atributos: integridad biótica, función hidrológica y estabilidad del sistema, ¿no? Y debido a que estos atributos pues, son difíciles de medir, entonces se evalúan 14 indicadores, ¿no? Que ya lo hemos mencionado hace un momento.
Y también se considera dos umbrales, uno biótico entre los bofedales con problemas de manejo y bofedales saludables, y otro abiótico. Entonces estos umbrales pues representan puntos a partir de los cuales el proceso de degradación se hace más acelerado, ¿no? Y su recuperación más dificultosa, es decir, sobre todo si hablamos de umbrales abióticos, ¿no? Debido a que estamos ya lidiando con bofedales no saludables. Y este modelo pues muestra cómo a partir de los valores de los indicadores y las frecuencias de estos valores se pueden construir digamos, histogramas que sugieren cuál es el estado de salud del bofedal en el momento que se hace la evaluación, ¿no? Y también el modelo sugiere, ¿no? Algunas prácticas de mejora relacionadas al estado de salud de los bofedales, ¿no? Que también se han mencionado. En perspectivas, este trabajo, digamos, este marco conceptual y metodológico está, digamos, aún en desarrollo, ¿no? No hay, digamos, trabajos de este tipo en bofedales. Y el desarrollo de este marco conceptual es cómo trasladar esta evaluación cualitativa a una evaluación cuantitativa, ¿no? Del 0 al 100. Y para ello se requiere digamos, colectar información, ¿no? Acerca de cómo varían estos indicadores de acuerdo al estado de salud de los bofedales y dependiendo del tipo de bofedal, ¿no? Y ese es el trabajo que está realizando ahora Vivian en su tesis de maestría, ¿no? Entonces se están trabajando con ayuda de expertos y un enfoque multicriterio, ¿no? Para determinar pesos relativos que corresponderían a cada uno de los atributos con sus respectivos indicadores. Esto es, digamos, en conclusión, el trabajo que nosotros tenemos relacionado al marco conceptual y metodológico de bofedales, y estaremos atentos a las consultas, preguntas que ustedes tuvieran a bien formular. Muchas gracias.